Bueno, bienvenidos al repaso de la lección número 4 que se titula Abraham, el dador fiel. Estás viendo en este momento Inversa en Español y acá tengo dos invitados muy especiales, son internacionales, así que les voy a pedir a Marien y a Edgar que se presenten, nos digan sus nombres, qué hacen y también a qué iglesia asisten. Mucho gusto, encantada de estar con ustedes, Marian Flint, para servirles. Mi ocupación soy doctora en medicina preventiva y estamos compartiendo aquí con ustedes. Pertenezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y estamos aquí listos para compartir y aprender juntos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar, yo soy de México, pero actualmente estoy sirviendo aquí en Wildwood Lifestyle Center, donde fui estudiante y al mismo tiempo también sigo siendo estudiante de la licenciatura en Desarrollo de Negocios. Un placer estar aquí con ustedes y compartir el estudio de esta semana. Perfecto. Muchísimas gracias por participar con nosotros en esta lección. Y bueno, ¿les parece si comenzamos y empezamos con una oración? Le voy a pedir en este momento a Esther que inicie este repaso con una oración. Claro, oremos. Señor, te damos muchas gracias por tus bendiciones, por tu cuidado y por tu misericordia. Pedimos, Señor, que en este momento, al compartir el estudio de esta semana, al abrir tu palabra, podamos, Señor, recibir la instrucción del cielo, que el Espíritu Santo nos dé sabiduría e inteligencia para comprender las lecciones de la verdad eterna y que tus ángeles también sean nuestros instructores. Acompáñanos, guía nuestros pensamientos y prepara nuestros corazones para recibir tu palabra y atesorarlas, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por la oración. Entonces, bueno, ¿les parece si seguimos a continuación con la escuela sabática y comenzamos a leer el texto base que está en Hebreos 11, 8 al 19? Y se tituló la fe de Abraham y sus hijos. Capítulo 11, empezando con el versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, si, por ejemplo,
Ahora vamos a responder la primera pregunta que dice, al pensar en la historia de Abraham y Lot, ¿qué diferencias podemos llegar a encontrar, no? Respecto a las decisiones que tomaron cada uno de ellos, en este caso Lot y Abraham. Y en ese momento, ¿en qué estaba basada su fe? La confianza implícita, ¿no? Y completa de Abraham en la providencia de Dios para a su sobrino Lot realmente nos demuestra que Abraham tenía una plena confianza en el Señor. Este era un tipo de generosidad, era una expresión práctica de confiar, creer que nada en el mundo podrá lastimarle realmente si Dios está de su lado. Después de todo, como cristianos, no sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a porque nosotros somos llamados según su propósito, ¿no? Si Dios está con nosotros, como dice Romanos 8:28, ¿quién está contra nosotros, no? Abraham, que confió realmente su riqueza no vendría de él, sino vendría de Dios. Y no de decisiones calculadas o de pensamientos finitos, ¿no? Y realmente la diferencia es que Lot puso su confianza en las cosas materiales, ¿no? Y así sacrificó tanto la parte espiritual, su vida espiritual y también su familia. Y perdió las dos cosas, ¿no? Entonces, Abraham fue todo lo contrario. El objetivo principal de Abraham era lo espiritual, contener a Dios, contentar a Dios y así desarrollar una vida íntima más con Él, ¿no? Y su pensamiento era siempre en relación a lo espiritual y el beneficio físico, pero siempre glorificando y honrando el nombre de Dios. Y la siguiente pregunta, ¿no? Que trata la lección, ¿qué significa dar el diezmo según la historia de Abraham y Melquisedec, basado en Génesis 14:20? Un momentito, Karen, antes de continuar, yo quisiera hablar un poquito en favor de Lot, porque nos puede pasar a cada uno de nosotros y estamos buscando la aplicación, ¿cierto?, personal, y es que Lot no estaba realmente pensando en que al escoger la llanura se iba a desencadenar todo este tipo de situaciones que él vivió. No fue sabio en aplicar los principios ni en darle lugar a Abraham, ¿cierto? Abraham era el mayor, era el que poseía, fue llamado por Dios. Lot salió con Abraham y no le dio lugar a él para escoger, él escogió. Y en su carácter de generosidad, Abraham le dio la oportunidad a Lot de que escogiera y no escogió realmente lo mejor, sin embargo, tenía el propósito en su corazón de todas maneras de mantenerse fiel a Dios, pero con la opción que tomó no se le concedió. Entonces hemos de tener cuidado en el tipo de decisiones que nosotros tomamos también, que sean de acuerdo a los principios de Dios, para que nosotros podamos avanzar con Él y realmente llegar al fin que esperamos. Y en la otra pregunta que estábamos hablando, si la puede repetir, Karen, por favor. Sí. ¿Qué significa dar el diezmo según la historia de Abraham y Melquisedec según Génesis 14:20? 14:20. Edgar, ¿será que tú tienes Génesis 14:20? Aquí lo tenemos en ¿Perdón? Sí, por favor, la pueden. Sí, aquí voy a dar la lectura. Adelante. Génesis 14:20 dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok, entonces ahí nosotros vemos, hay varias cosas que nosotros vemos en ese versículo. ¿Quién era Melquisedec en primer lugar? Era el rey de Salem y era también el sacerdote del Dios Altísimo. ¿Sí? Entonces, y me gustó mucho este versículo, porque dice aquí
Antes de eso, empezando en el 18, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. En otras versiones dijo, trajo pan y vino para el ejército. O sea, siendo el sacerdote, proveyó para el ejército. No solamente vino a pedir los diezmos y las ofrendas, sino o a exigir o a golpear al pueblo, por decir así, para los diezmos y las ofrendas, sino que él viene, trae pan y suple una necesidad. Es cortés y está viendo por el bienestar del ejército. Y me encantó eso. Yo creo que como sacerdotes podemos aprender eso. Y también en el 19 dice, y le bendijo. ¿Qué fue lo siguiente que hizo? Sabemos que aquí él es el sacerdote del Dios Altísimo, trae pan, trae vino, provee una necesidad física, no solamente espiritual, sino física también, y luego bendice, dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Me encantó eso porque bendice a Abraham, no ignora el instrumento humano que es quien es Abraham, ni tampoco se pone en una posición súper alta, aunque es una posición privilegiada ser sacerdote, pero el Señor dice que nosotros somos real sacerdocio, cada uno de nosotros. Y me encanta la manera como Él trata a Abraham y lo bendice. Después de que trae la comida y el pan y el vino, entonces bendice a Abraham en reconocimiento al Dios Altísimo, quien lo creó, creador de los cielos y de la tierra, ¿verdad? O sea, reconoce a Dios y reconoce al instrumento humano que es Abraham. Y entonces en el 20 ya dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Le hace claro que la victoria no fue necesariamente solamente por Abraham. La victoria sobre sus enemigos vino de Jehová. Y entonces le dio a Abraham los diezmos de todo. Pero aquí también podemos ver que lo que encierra todo esto, estos versículos, y es adoración a Dios. No es solamente venir y cumplir y decirle, Señor, ahí está, o a la fuerza o por mala actitud. Todo viene del Señor. Y Abraham aquí llega y le entrega al sacerdote todo. Y eso nos lleva, yo creo que a la segunda pregunta, Karen. La vamos a ligar. Entonces vemos aquí el reconocimiento a Dios y a su siervo. Y se le da gracias a Dios, se le reconoce como el creador, se le reconoce como el dador. Y entonces viene la entrega del diezmo. Y eso me pareció a mí bastante especial. Karen. Y justamente, ¿no? O sea, entregar el diezmo es un acto, ¿no?, de adoración al Señor. Así como, y acá inclusive la lección habla justamente que para el Señor son santos el diezmo y también el sábado. Justamente Él apartó esas dos cosas y Él mismo los santifica. Es por eso que nosotros que llegar a ser fieles en ambas cosas, ¿no? Y bueno, seguimos con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué debemos seguir dando entonces el diezmo hoy? Como ¿Por qué debemos seguirlo dando hoy? Ese fue un mandato del Señor, como tú lo mencionaste, no solamente el sábado, pero también esto el Señor nos lo pide. Esto viene de parte del Señor y Él dice traer los diezmos a dónde. El Señor nos dice a dónde traerlo. Edgar, si nos puedes buscar Malaquías 3, 8 al 10 y vamos ahí a ver ahí ¿a dónde nos dice el Señor que llevemos el diezmo? ¿A quién debemos de dárselo? ¿Cuál es el propósito? Y es bueno que lo tengamos claro, porque a veces dicen que los seres humanos nos ponemos medios agresivos cuando nos tocan el bolsillo, pero debemos de entender, hemos de ser educados en los principios de Dios, ¿cierto? Porque nada tenemos. Desnudos venimos al mundo y desnudos nos vamos. Todo lo que tenemos viene del Señor. Y lo vemos también en esta lección. El Señor engrandeció a Abraham, hizo su nombre grande, le dio descendencia. Todo vino del Señor. Y Abraham en su lugar era muy agradecido con Dios y siempre estaba pendiente de esa adoración en gratitud a Dios por lo que él hacía por él y le daba.
Entonces, es importante que nos informemos bien para tener la misma actitud de Abraham al entregar los diezmos y las ofrendas. ¿Estamos listos, Edgar? Malaquías 3, 8 al 10. ¿Cuál es el porcentaje también? Malaquías 3, 8 al 10 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Entonces vemos ahí, ese pasaje está cargadísimo, tiene toda la información que necesitamos. Dice el Señor que si no devolvemos, si no pagamos, si no regresamos estos diezmos, esto no es para darlo porque no es nuestro, eso es regresarlo. Entonces busquemos aquellos conceptos, aquellas palabras que nos ayuden a invitarnos a tener la actitud correcta en cuanto a los diezmos y las ofrendas. Ahí dice que si no damos los diezmos o las ofrendas, somos que estamos robando a Dios. Usted no quiere robar a Dios. Dice que sí, y también dice que somos que malditos. Imagínese una maldición por robar, ¿verdad? De paso es también un mandamiento, no robarás. Entonces, si no hemos de robar a ningún ser humano, mucho menos a Dios. También se nos habla del propósito para que haya que alimento en su casa y también se usa como apoyo y sustento para los ministros. Ellos se sostienen de estos diezmos y ofrendas. Ese es el propósito y hemos de traer ese 10% ahora de paso aquí y pueden investigarlo, pero también la gratitud. Regularmente a mí me gusta dar el 10%, pero me gusta dar el otro 10%, un 20 o 15, lo que se pueda, para como un segundo diezmo o ofrendas, ¿cierto? Va a la iglesia porque hay necesidades en la iglesia y también con eso se paga al pastor, ¿verdad? Pero el otro 10% o más ofrenda que se quiera dar. También hay misioneros, hay otros lugares que tienen necesidad y que si el Señor lo pone en su corazón, ¿por qué no hacerlo, verdad? Pero los diezmos van a donde el Señor dijo que deben de ir. Exactamente, como Dios tiene que ir en el porcentaje correcto y en el lugar correcto, que es la tesorería, ¿no? Y para el propósito correcto, que es justamente el apoyo de los ministros que están autorizados, ¿no? Ya sea para sustentar a las iglesias y también para los misioneros, ¿no? Y más ahora, como sabemos que estamos en los últimos días, ¿no? Amén. Muchas veces vamos a ser probados y quién sabe que vamos a ser probados con el tema del dinero, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que mantenernos firmes a este principio que es bíblico. Entonces, ¿sí? ¿Sí, Edgar? A mí me gustaría expandir un poquito o añadir un poquito más a la pregunta, ¿no? Yo creo que es todo un estudio muy completo, ¿no? Esta pregunta es simplemente mucho más amplia, pero yo creo que un principio fundamental para poder responder a esta pregunta, pues se deriva del primer mandamiento, ¿no? Del más importante, el cual es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerzas, mente y realmente todo lo que somos, todo lo que podemos tener y todo lo que podemos llegar a ser, ¿no? Simplemente por reconocimiento a su poder creador. Y en relación a este primer mandamiento, en el que reconocemos a Dios como nuestro creador, bueno, Dios nos pide eso, ¿no? Ese reconocimiento también. Y el diezmo es parte de eso, es un reconocimiento, es algo sobre honradez. Apocalipsis 5:12 nos dice, nos está describiendo una visión, ¿no, Juan? Entonces el versículo 12 nos dice, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es simplemente porque Él es el creador, ¿no? Y además somos pertenencia de Él. Ahora,
no solo porque fuimos creados, sino también porque fuimos redimidos. Entonces, ese es un principio que debe de aplicarse para responder esta respuesta. Es simplemente, debemos de seguir dando el diezmo hoy, claro que sí, simplemente porque Dios es nuestro creador y lo que Él nos da realmente hay que devolverlo, ¿no? Exactamente, Él es nuestro proveedor, ¿no? Entonces, devolverle Claro. todo lo que Él llegó a proveernos. Entonces, por ejemplo, hay un caso, ¿no? Estamos exceptuados de traer los diezmos a la tesorería, por ejemplo, si creemos que el diezmo se va a utilizar no de manera correcta, o sea, de forma equivocada, o si no confiamos en las personas que están recibiendo esos diezmos, debemos, en ese momento, nosotros no tenemos que dar los diezmos. ¿Qué piensan al respecto? Estamos exceptuados de traer los diezmos. Esa sería la primera pregunta. No, si usted respira, usted no puede, no puede quedar de lado. Tiene que, ¿verdad? Mostrar ese agradecimiento. Si usted decide no hacerlo, también puede, el Señor nos ha dado de albedrío. Si usted decide no hacerlo, el Señor ya le dijo lo que va a pasar. Entonces, sobre aviso, no hay engaño. Por eso hemos de estudiar para saber qué pasa si decido no dar el diezmo. Y también no es solamente la maldición, pero también es, dejamos de reconocer a Dios, eso nos va a llevar a una apostasía, porque si usted deja de reconocer a Dios como el dador, como el proveedor, como el creador, entonces, ¿qué le queda? Solamente hay dos opciones y hemos de tener eso claro. Entonces, si respiramos, debemos de cumplir. Un ejemplo, cuando depositamos el dinero, mi dinero en el banco, como decimos nosotros, no es de Dios. Cuando deposita usted su dinero en el banco, ¿sabe usted lo que hacen en el banco con su dinero? ¿A dónde se va? No. ¿Lo cuestiona? No. Usted va y lo deposita, ¿verdad? Solo confía que estará allí cuando usted lo necesite. Y cabe mencionar que podría no estar, porque a veces ha pasado que el dinero se congela. Entonces, el brazo humano falla, pero Dios no falla. Entonces, a través de este ejemplo, yo quiero que hagamos conciencia y meditemos que somos prontos para confiar en el brazo humano y sin embargo a Dios no le queremos confiar. Y el Señor dice, probadme y van a ver si no abro las puertas del cielo, las ventanas del cielo y derramo bendición hasta que sobreabunde. Él nos reta a que lo probemos. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Dios me pedirá mi cuenta del dinero, no solamente del dinero, de la fuerza, de mis talentos, del tiempo, de todo eso hay que dar cuenta a Dios. Lo que el otro haga con el dinero es su problema y su cuenta aparte con Dios. Mi responsabilidad, lo que Dios me está diciendo a mí es, dice, trae tus diezmos ¿a dónde? Al alfolí, al templo, para que haya comida, alimento en mi casa y para el sustento de los pastores. Eso es lo que el Señor me está diciendo. Si los pastores, si la gente, si quien recibe el dinero hace un mal uso de eso, el Señor se encarga de eso. Yo no tengo por qué estar dejando de cumplir mi responsabilidad por la desconfianza o sospecha que pueda tener de cómo alguien más maneja los recursos. Yo he de cumplir con mi responsabilidad. Nos estamos entendiendo. Así que oremos que Dios nos ayude a todos a ser honrados con lo que le pertenece a Dios y también con el mandato de Dios, porque el mandato de Dios es individual para cada uno de nosotros y hemos de cumplirlo. El Señor es justo y Él sabe todas las cosas, así que en su momento Él va a resolver cualquier problema que se presente. Si hay algún error, algún mal entendido, alguna cosa mal hecha, el Señor la va a arreglar. Nuestra responsabilidad es traer los diezmos y reconocer que lo hacemos de todo corazón, como mencionaba Edgar, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Todo esto lo hemos de traer como diezmo al Señor, porque Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Amén. Gracias, María. Y bueno, entonces, siguiendo, ¿no? En el ejemplo, ¿no? De la ofrenda,
mismo en la escuela sabática habla de que tuvimos un momento que Abraham tuvo que hacer una ofrenda extrema, ¿no? Que era entregar a su único hijo, ¿no? Entonces, ¿qué lecciones podemos llegar a aprender acerca de la historia de Abraham e Isaac sobre la mayordomía? A mí me parece, cuando estudiamos todas estas historias, hay muchas cosas que podemos extraer y que podemos aprender, ¿no? Yo creo que lo primero es personajes como Abraham, personajes como Isaac, personajes que son tremendamente exaltados en la Biblia, ¿no? Por su caminar con Dios. Eh, yo creo que esa es la primera lección que podemos sustraer, precisamente esa relación íntima, personal que tuvieron con Dios, ¿no? En Primera de Samuel 2:30 dice, parafraseando, dice que Dios honra a los que lo honran, ¿no? Y a los que lo desprecian son tenidos por poco. Entonces, estos personajes honraron tremendamente a Dios y esa fue una de las razones por las que fueron prosperados y recibieron ese tipo de bendiciones. En el caso de Abraham, el caso de Isaac, estos hombres también reconocieron a Dios, ¿no? Dieron lo que tenían, como en el caso de la ofrenda, o al haber tenido que ser tentado en sacrificar a su hijo. Quiere decir que realmente ha puesto todo su amor, todo su cariño, todo lo que le pertenece, toda su confianza y todo lo que es él en Dios, ¿no? Si Dios había sido poderoso para darle un hijo, también podría ser poderoso para devolvérselo, para resucitarlo de los muertos, para hacer cualquier milagro inimaginable, ¿no? Entonces, hay un versículo aquí que quiero ligar a las dos preguntas, que es Isaías 55:8. O estoy 55:8, que es el que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Y versículo 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Entonces, realmente Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa, ¿no? Y cuando Él nos pide que confiemos, que le devolvamos lo que le pertenece, que lo reconozcamos como creador, que lo reconozcamos como sustentador, que le demos esa posición a Él en nuestra vida, que le demos el primer y el mejor lugar en nuestro corazón, él sabe realmente cuál es el propósito que se puede cumplir a través de todo eso. Y los más beneficiados somos nosotros, ¿no? Y así como dice la lección, ¿no? Me gustó mucho como este teólogo, ¿no? Y médico misionero dice que Abraham sabía que si hay algo que no puedes llegar a entregar a Dios, no te pertenece, sino que te posee y finalmente te destruye, ¿no? Entonces, si algo realmente nosotros no podemos llegar a entregar al Señor, ahí nosotros tenemos que evaluar nuestros pensamientos, ¿no? Y tenemos que decir, ¿cuál es realmente mi prioridad, ¿no? ¿Es el mundo o son las cosas del cielo, ¿no? Entonces, en, siguiendo siguiendo con la otra pregunta, ¿no? Si Dios promete prosperar a quienes llegan a guardar su pacto, ¿no? Y obedecer sus mandamientos, porque algunas personas que temen a Dios pierden sus propiedades, pierden sus casas, pierden sus hijos, como fue, por ejemplo, en el caso de Job, ¿no? Que llegó a perder todo, ¿no? Ese es un ejemplo. ¿Qué piensan acerca de eso? A mí me gustaría mencionar nuevamente el versículo que leímos, ¿no? Isaías 55, que nos menciona que realmente los pensamientos, los propósitos, los caminos de Dios no tienen comparación con el pensamiento de la persona más brillante en la tierra, ¿no? La persona más capaz. Y así de diferentes son los pensamientos de Dios a los de nosotros. Entonces, es difícil responder con certeza la forma en la que Dios trabaja y la forma en la que Él cumple sus propósitos. Pero cuando estudiamos su palabra, nos damos cuenta que Él trabaja y nos purifica a través de los problemas, de las pruebas, de los crisoles, ¿cierto? Pero realmente, cuando vemos estas historias, no debemos de pensar en el personaje,
¿sí? No están ahí para exaltar al personaje en su capacidad o en su perfección, sino para exaltar a Dios. Y esto me lleva a la siguiente cita bíblica que está en Juan 9, capítulo 9, versículo 3, ¿no? Que le preguntan a Jesús, está un hombre ciego ahí, le preguntan a sus discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondiendo Jesús les dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, realmente Dios tiene muchas formas de cumplir sus propósitos. Es verdad que personas que son fieles, personas que son temerosas de Dios, pueden llegar a enfrentarse a problemas de la vida que muchas veces están muy ligadas a nuestras decisiones, a nuestros errores, a nuestra falta de compromiso, a nuestras luchas aquí en la tierra, ¿no? Y Dios permite que pasen y termina cumpliéndose el propósito y la voluntad de Dios. Exactamente, exactamente. Muchas veces nosotros no entendemos el porqué de las pruebas, pero estas pruebas, como decía Edgar, ¿no? Nos purifican. Y no solamente eso, sino que nos acercan más al Señor, ¿no? Y como decíamos al principio, o sea, los que creen en Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Como al principio, Abraham, ¿no? Dejó a Lot que pudiera escoger cuál era la mejor tierra aparente, ¿no? Pero al final Dios mismo lo recompensó porque de Jehová realmente vienen todas nuestras bendiciones, ¿no? Él es el que nos regala, Él es el que nos provee, Él es nuestro dador. Karen, ¿Sí? precisamente encontré algo que aprendí y me gustó mucho con respecto a la pregunta que estaba haciendo, y pasó también con Job. La prueba pasó con Job y la prueba pasó con Abraham también, pasó como con Adán. Adán se le puso su prueba, no la pasó y él amó más el regalo que al dador, ¿verdad? Adán. Y entonces con Job el Señor dice, ¿has visto a alguien más justo que a este varón, a Job? Y entonces Satanás le dice, bueno, quítale todas sus bendiciones a ver si te sigue sirviendo igual. Y lo desafió a eso. En el caso de Abraham también pasó algo. Por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, Satanás lo había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de las bendiciones de Dios. Y Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta y para revelar más plenamente el plan de salvación. Y entonces le viene su prueba a Abraham, y la prueba fue mucho más severa que la impuesta a Adán. La obediencia a la prohibición hecha a nuestros primeros padres no entrañaba ningún sufrimiento, pero la orden dada a Abraham exigía el más atroz sacrificio. Algo que él esperó tanto tiempo por su hijo, lo más querido, estaban felices con él, cometieron un error antes de eso, ¿cierto? Sara le sugiere que se acueste con la egipcia, con su sierva, y nace Ismael, y él quiere creer que ayudó él a Dios, Abraham ayudó a Dios y que él es el hijo de la promesa, pero el Señor le dijo, no, esa no es, mi promesa es un hijo de Sara y tuyo. Y así fue. Y entonces viene la prueba, ¿verdad? Para que él demostrara toda la confianza en Dios que le había fallado antes, cuando había mentido con respecto a Sara, porque era bella y tenía miedo que lo mataran, y falló varias veces Abraham. Pero ahora el Señor le da esa prueba y él sufre mucho, pero finalmente cree que así como el Señor le dio a ese hijo, también lo puede levantar de los muertos si muere. Y pasó mucha angustia, pero pudo regresarle al Señor lo más querido y lo que más le había dado. No estamos hablando solamente de cosas materiales, estamos hablando también de personas. No hemos de amar a nadie por sobre el Señor, ni al esposo, ni a los hijos. Y muchas veces queremos verlos en el lugar de Dios. Y eso no es aceptable. El Señor no quiere un segundo lugar en nuestro corazón. Y lo que más anhela no es nuestro dinero, ni el diezmo, porque no es nuestro tampoco.
El Señor lo que más busca es nuestro corazón. Y Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y eso es lo más preciado y eso es lo que el Señor está buscando. Y debemos de mantenerlo en mente. Exactamente, ¿no? Y creo que ya respondimos también, estamos respondiendo a la última pregunta, ¿no? Que dice, Abraham fue grandemente recompensado con muchos bienes, ¿no? Entre esos, su hijo. ¿Qué cosa puede llevarnos a apreciar más el regalo que al dador? ¿Qué debemos hacer con estos regalos, no? Entonces, en este caso, por ejemplo, Dios provee, Dios mismo provee nuestras ofrendas, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros no le podemos ofrecer nada menos de lo que Él ya ha provisto en nuestra vida, de antemano, ¿no? Entonces nosotros lo que le damos al Señor es lo que Él nos ha dado, ¿no? Entonces, justamente ahí fue probado, como dijimos, ¿no? Abraham. Y en ese momento Él no se rehusó a dar a su único hijo y en ese momento Dios le dice, ¿no? Ya sé que temes a Dios por cuanto no rehusaste a tu único hijo, entonces ya esta prueba extrema indica realmente que eres candidato para el reino de los cielos, ¿no? Y así mismo nosotros vamos a ser probados, ¿no? Quién sabe en los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué sabe qué nos van a pedir? Entonces nosotros tenemos que tener nuestra fe puesta realmente en el Señor y como dijiste, ¿no? Entregarle nuestro corazón y estar dispuesto a entregar todo, todo por el Señor. A mí me gustaría mencionar dentro de esta pregunta, em, específicamente en esta última, la segunda pregunta dentro de la pregunta, ¿no? Que dice, ¿qué debemos hacer con esos regalos? Con los regalos que Dios nos da, ¿no? Realmente Dios dice en su palabra que Él quiere que tengamos corazones alegres, ¿no? Que seamos dadores alegres. Y el ejemplo está en Marcos 12, en el versículo, del versículo 41 al 44, ¿no? Versículo 43, específicamente donde dice que llamó a sus discípulos y les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y luego Hechos 10:4 dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y ahí podemos citar otros versículos, ¿no? Relacionados con la generosidad. Realmente, como decíamos, el diezmo, las ofrendas representan nuestro reconocimiento a Dios como nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro proveedor y nuestro redentor. Entonces, ¿qué más deberíamos o qué más podríamos regresar a Dios si Él lo ha dado por todo? Si Él ha dado todo por nosotros, realmente, ¿qué nosotros podemos dar de forma en la que podamos agradecer o que sea pues sí, ¿no? Compensado nuestro agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Realmente tenemos motivos en abundancia para estar agradecidos con Dios. Así que, ¿qué debemos de hacer con estos regalos? Compartirlo con otros, ser generosos. La generosidad representa el cielo, la generosidad es un don del cielo. Amén. Y bueno, para ir cerrando, me gustaría saber qué aprendieron de esta lección en forma práctica y qué mensaje final quieren llegar a dejar a los jóvenes que van a escuchar en esta escuela sabática, ¿no? Bueno, yo en lo personal, Sí. si puedo empezar ahí acoplando un poco. Yo creo que Dios nos va a pedir en algún momento que lleguemos a abandonar, por ejemplo, quién sabe, ¿no? Una carrera que nos promete riquezas, que nos promete honores. Por ejemplo, nos va a pedir también que abandonemos amistades que no son provechosas para nuestra vida espiritual. Nos va a pedir que nos apartemos de algunas malas influencias, ¿no? Inclusive de algo que supuestamente nosotros pensamos que es para nuestro bien. Entonces nosotros realmente estamos listos para renunciar a esos planes que estamos abrigando, o sea, que estamos sosteniendo
o estamos realmente dispuestos a dejar todo en manos de Dios, porque ahora no solamente hablamos de la parte monetaria, sino también estamos hablando de nuestros propios planes, ¿no? Y ese es el mensaje que yo quiero dejar a los jóvenes, ¿no? Que van a escuchar esta escuela sabática, o sea, dele, como dijo Edgar, a Dios todo su corazón. No escatimen absolutamente nada porque Dios puede llegar a leer sus mentes y su corazón. Y cuando realmente Dios ve que somos dadores alegres y que queremos hacer todo para gloria y honra de Él y no para gloria y honra del mundo, Él nos va a premiar. Si no es en la tierra, va a ser en el cielo. Karen, me gustó mucho ese comentario. Yo me identifico mucho. Esa ha sido mi experiencia. El Señor me llamó cuando yo empecé mi carrera de ingeniería y de verdad para los jóvenes fue duro, fue difícil porque nosotros centramos todo lo que tenemos y lo que somos en una carrera, pero el Señor sabe lo que necesitamos más y en realidad mi mayor necesidad era de Jesús, no de una carrera. Más tarde yo continué estudiando, pero dejé la carrera por seguir al Señor como misionera y lo volvería a hacer. Sí, pasé un poco de angustia y de dolor, de sufrimiento, de tristeza quizá, pero le doy muchas gracias a Dios que Él me ayudó a hacer tal cosa. Y quiero compartir 2 Corintios 9:7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y el llamado para nosotros es seguir al Señor y darle lo que Él pide. El Señor no nos va a dar nada que nos sea de beneficio, y también el llamado a seguirle. Deje todo lo que tenga que dejar. El Señor no le va a fallar y eso le va a traer la felicidad máxima que usted está buscando, con sufrimiento, con penas, con renunciamiento, todo viene junto. Entonces, pero es una bendición seguir al Señor. Cuando el llamado nos llegue, deje lo que tenga que dejar y siga al Señor. Altamente recomendado, jóvenes. Amén. Y yo quiero mencionar también, durante esta lección, además de pensar, ¿no? Realmente cuán poderoso y cuán agradecidos deberíamos de estar por lo que Dios ha hecho por nosotros. También pensaba en el lado humano, ¿no? En el lado de las fallas, en el lado de los errores. Vemos a Abraham como ese gigante de la fe que estuvo dispuesto a perder a su hijo por confiar en Dios y creer que él era más poderoso de lo que él podía imaginar, ¿no? Pero eso le costó años, como mencionábamos. Abraham falló muchas veces, Abraham sufrió muchas veces, tomó decisiones erradas, ¿no? Y lo llevó a tener un hijo con otra mujer, negó a su esposa diciendo que era su hermana, con tal de no perderla. Cuando salió de su tierra, se detuvo en otra tierra por otros años. Fue un caminar difícil para él. No podemos decir que no tuvo sufrimiento, que no tuvo angustia, ¿no? Que todo fue exaltación y prosperidad. Realmente tuvo muchos momentos muy difíciles. Y llegar a tener esa fe, llegar a tener esa relación con Dios le costó años con errores, con sufrimientos, pero finalmente vemos que la misericordia de Dios, el amor de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos comprender. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque nosotros también estamos en un caminar así, todos hemos vivido alguna angustia, todos hemos vivido alguna confusión, algún tipo de decepción, de sufrimiento, y estamos caminando con Dios. Y puede ser que no entendamos, puede ser que no comprendemos, pero finalmente Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Y si tenemos que atravesar algo, bueno, va a ser para nuestro bien. Pero estos principios que Dios nos muestra en su palabra sobre obediencia, sobre generosidad, sobre diligencia, sobre esfuerzo, son principios que simplemente funcionan. Y no importa la edad que tengamos, no importa la experiencia, no importa el tiempo, esos principios, porque Dios es fiel, van a cumplirse, ¿no? Si nosotros los ponemos en práctica, si nos aferramos a ellos, si le damos ese primer lugar a Dios, simplemente van a funcionar. Si le damos ese primer lugar a Dios que Él nos pide, las cosas que Él nos está prometiendo simplemente van a pasar. Así que no podemos desprendernos del lado humano de los errores y del sufrimiento, pero tampoco podemos dudar del poder y la capacidad de Dios.
y la fidelidad que Él tiene para con nosotros. Entonces es bien interesante, ¿no? Fue definitivamente muy interesante poder analizar todo eso. Bueno, muchísimas gracias, Edgar, muchísimas gracias, Marian, por participar en esta escuela sabática, pero lamentablemente les quiero decir que se nos acabó el tiempo. Pero bueno, a todos los oyentes te invitamos a que sigas estudiando tu lección. Nos vemos en el siguiente programa de Inverse. Continúa este diálogo en casa, en tu escuela sabática o en tu grupo pequeño. Y hasta la próxima semana en un nuevo capítulo de Inverse.